Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso informativo de las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto en el conflicto en Oriente Medio. Ojo a la alerta de viaje a nivel global que acaba de anunciar un portavoz israelí en los últimos minutos. Enseguida les contamos todo esto. También Netanyahu, que ha dicho que rechaza el alto al fuego precisamente en el día en el que el secretario de Estado de los Estados Unidos, en el día en el que Antony Blinken ha vuelto a reunirse con él, también con el presidente israelí, con Isaac Herzog, en el que Estados Unidos sigue apostando por las pausas humanitarias. Hoy también el foco estaba puesto en el líder de Hezbollah, en su discurso, que parece que deja un poco la puerta abierta a que no haya una escalada a corto plazo. Pendientes también de Irak, de advertencias de Irán en las últimas horas, y también pondremos el foco en Rusia, las últimas actualizaciones, y también hablaremos una vez más de los BRICS, en este caso de Argentina con Milei, que parece que empieza a recular en los últimos días, en las últimas horas. Empezamos, eso sí, poniendo el foco, como les decíamos, en Israel, la advertencia de viaje a nivel global que ha llevado a cabo Eylon Levy, es el portavoz del gobierno israelí, que hace apenas unos minutos ha dicho que no puede creer que tenga que anunciar esto. Dice que Israel está emitiendo una advertencia de viaje global urgente para todos los ciudadanos que viajen a cualquier parte del mundo. Dice que hay que repensarse si es realmente necesario viajar al extranjero, y que además, en el caso de que sea impepinable, en el caso de que haya que viajar, apunta que hay que evitar mostrar signos externos de su identidad israelí o judía. Escuchamos a Eylon Levy, escuchamos al portavoz del gobierno israelí con esta advertencia. I want to address this moment of peril for the Jewish people worldwide as we witness a disturbing spike in anti-Semitic hate speech and even instances of violence against Jews and Israelis following the October 7th massacre. Today, the National Security Council and the Ministry of Foreign Affairs put out an unusual global travel warning. We are calling on all citizens of Israel to exercise heightened caution when traveling anywhere abroad. We know that Jewish communities and their institutions, Israeli diplomatic missions and airports handling flights to and from Israel are key targets for anti-Semites and violent anti-Semites. The National Security Council is urging all Israelis to consider whether any foreign travel anywhere in the world is necessary at this dangerous moment. Citizens planning to travel to countries with specific travel warnings are asked to postpone their visits, and we emphasize Arab and Middle Eastern states, the Northern Caucasus, and countries bordering Iran. We are also asking citizens, and truly I cannot believe that we are doing this, we are asking all citizens to avoid displaying any outward signs of their Israeli or Jewish identity when traveling anywhere in the world. If you must travel, please make sure that you have the numbers of emergency services and the local Israeli embassies on speed dial. Keep away from the anti-Israel pro-jihad protests and remain alert and vigilant about your surroundings at Dura advertencia por parte de Israel, en este caso un portavoz que además, como les decíamos, insiste en no mostrar signos israelíes, o en este caso signos de ser judíos. Seguimos con más noticias, seguimos hablando de Israel, que ya ha anunciado que no va a aceptar ningún alto el fuego temporal con Hamas hasta que los más de 240 rehenes sean liberados. Esto es lo que ha afirmado el primer ministro Benjamin Netanyahu en una breve declaración televisada. El primer ministro ha dicho básicamente lo mismo que le ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Le ha dicho que rechaza cualquier cese temporal de la lucha contra Hamas que no incluya la liberación de todos sus rehenes. Además, también ha dicho que Israel no va a permitir la entrada de combustible a Gaza. Netanyahu ha comenzado prometiendo que la victoria va a ser nítida y clara y que además va a resonar durante generaciones. Por último, también ha dicho que los enemigos de Israel pretenden destruir al país y que van a fracasar. No nos detendremos hasta la victoria. Esto es lo que ha dicho, especificando que esto significa destruir a Hamas y el regreso de los rehenes y el restablecimiento de la seguridad para todos sus ciudadanos. Además, también ha llevado a cabo este discurso mientras hablaba el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que ha emitido una prolongada declaración. Enseguida les contamos los detalles, pero Netanyahu ha contestado, ha advertido a los enemigos del norte de Israel de que no cometan el costoso error de intensificar la guerra. De hecho, amenaza a Netanyahu diciendo: no te imaginas cuánto te costará esto. Estábamos pendientes, como les decimos, del discurso del líder de Hezbollah, que ha tenido lugar hoy a eso de las 2 de la tarde, hora española. Se ha lanzado desde los suburbios de Beirut, en la capital del Líbano, mientras la tensión crece en la frontera con Israel. Nos va a contar todos los detalles, nos lo va a explicar nuestro compañero Javier Luengo.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Hezbollah ha hablado, lo ha hecho el líder de este grupo paramilitar desde los suburbios en el sur de Beirut, en la capital de Líbano, principal centro de operaciones del grupo, y básicamente lo que ha dicho es que Estados Unidos tiene la culpa de la guerra, pero insiste en que la situación todavía se puede revertir y rebajar la tensión en el conflicto entre las milicias terroristas pro-palestinas de Hamas y las fuerzas armadas de Israel, las de Benjamin Netanyahu. Insiste, eso sí, el líder de este grupo paramilitar, el líder terrorista, que los frentes están abiertos para ellos y que la situación en todo caso podría agravarse, pero de momento quiere rebajar tensiones y por eso hoy precisamente el mercado ha reaccionado bien para el petróleo, caídas, hemos visto en el Brent, la referencia del crudo para Europa, cayendo con cesiones superiores al punto porcentual y en este caso por al menos dejar y quitar la duda de que podría haber una mayor escalada en la región de Oriente Medio en el marco de este conflicto. De momento, el petróleo, eso sí, aminora las cesiones. De momento, los $86 se mantienen en el IZA. Seguimos con el foco puesto en Israel. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Benjamin Netanyahu ha confirmado que su ejército está en una alerta extremadamente alta en la frontera norte con Líbano. Ha subrayado que el país va a responder a cada evento que se vaya produciendo a lo largo del día de hoy, pero también durante la semana, tras esta primera declaración pública del líder de Hezbollah desde que tuvieron lugar los ataques del pasado 7 de octubre. Todo esto cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido hoy con el presidente de Israel, con Isaac Herzog y también con Netanyahu para pedir ceses puntuales de la violencia con los que permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Precisamente seguimos con Netanyahu, que dice que no va a haber combustible para entrar en Gaza. Esto es lo que ha prometido después de la reunión entre Netanyahu y Blinken, cuando ha finalizado esta reunión del primer ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Muchos medios hebreos han citado inmediatamente a la oficina de Netanyahu y a fuentes de la oficina diciendo que no hay cambios en la decisión de no permitir la entrada de combustible a la franja de Gaza. Algunos informes incluso han afirmado que el tema ni siquiera ha surgido en la reunión. Israel se resiste a la creciente presión para permitir la entrada de combustible, diciendo que el grupo terrorista de Hamas ha estado saqueando los suministros de la franja para sus propios usos. Pasamos a hablar de otro de los protagonistas del día de hoy, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que ha asegurado que Estados Unidos cree que las pausas humanitarias en los ataques sobre Gaza pueden ser un mecanismo crítico para proteger a los civiles y al mismo tiempo para permitir que Israel derrote a Hamas. Las ha mencionado como un asunto importante a debatir con Israel. Escuchamos precisamente a Antony Blinken. We are absolutely focused on getting hostages back and getting them back to their families in safety. And we believe that, among other things, a humanitarian pause could help that effort, could facilitate it. It's one of the reasons why we're focused on it. But regardless, our determination to get... Escuchamos a Blinken, que ha dicho que estas pausas humanitarias ayudarían a que llegue más ayuda a Gaza y a perseguir el objetivo en el que dice que están concentrados, en liberar a los rehenes, pero eso sí, ha admitido que los detalles exactos todavía están por resolverse. Además de pronunciarse sobre todos estos asuntos urgentes, como por ejemplo la liberación de los rehenes de Hamas y más garantías para los civiles en los ataques de Israel en Gaza, en su intervención ante los periodistas, el propio jefe de la diplomacia estadounidense, el propio Antony Blinken, se ha referido al medio plazo. Según él, también ha expresado el único medio de garantizar la seguridad de Israel, que apunta a que es la creación de un Estado palestino. Escuchamos de nuevo a Antony Blinken. And as I said, and said repeatedly, and as President Biden has said and said repeatedly, we stand strongly with and behind Israel in its right and obligation to defend itself, defend its people, and take the steps necessary to try to ensure that this never happens again. Nothing has changed. Blinken, que como ven reitera una vez más su apoyo a Israel, pero además también apunta que la única forma de garantizar una seguridad duradera para Israel es que los palestinos hagan realidad sus legítimas aspiraciones a un Estado propio. Esto es lo que ha dicho Blinken en una conferencia de prensa en la que dice que la mejor manera, quizás la única, es la de dos estados para dos pueblos. Precisamente lo que decía el presidente ruso, lo que decía Vladimir Putin hace ya varias semanas. Seguimos pendientes de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que ha sostenido en su discurso de hoy que Estados Unidos es completamente responsable de la guerra entre Hamas e Israel. Además, ha elogiado los ataques que en las últimas fechas se han producido contra bases militares estadounidenses en Irak
y en Siria. Dice que para evitar una guerra regional hay que frenar el ataque de Israel a Gaza. Este ha sido el mensaje final de Hassan Nasrallah en su primer discurso tras el estallido de la guerra entre Hamas e Israel. Un discurso dirigido a Israel, pero también a Estados Unidos, país al que se ha referido de forma directa en varias ocasiones. Nasrallah ha asegurado que el despliegue de los portaaviones estadounidenses en la zona no les asusta. Además, aborda la situación en la frontera entre este último Estado de Israel y la posibilidad de que se añada un frente norte a la actual guerra que Israel desarrolla en Gaza al sur de su territorio. Nasrallah dice que están preparados para todas las posibilidades. Y seguimos con más noticias, seguimos poniendo el foco en Estados Unidos, en la respuesta a Hezbollah. Ojo, porque dice que ni Hezbollah ni ningún otro actor, estatal o no estatal, debería buscar sacar provecho del conflicto entre Israel y Hamas. Esto es lo que ha advertido un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en respuesta al discurso del líder de la milicia. Dice que no van a entrar en una guerra de palabras, que Estados Unidos no busca ni la escalada ni la ampliación del conflicto que Hamas ha desatado contra Israel, pero dice que esto podría convertirse en una guerra más sangrienta que la guerra de 2006 entre Israel y el Líbano, y que Estados Unidos no quiere que el conflicto se extienda al Líbano. Apunta que la devastación que se produciría para el Líbano y su pueblo sería inimaginable y que puede evitarse. Pasamos a hablar ahora de Gaza, y es que Israel ha liberado a cientos de trabajadores palestinos en el día de hoy que dicen haber estado retenidos en una cárcel administrada por Israel desde el ataque de Hamas el 7 de octubre y la guerra subsiguiente. Los trabajadores han sido dejados en autobuses cerca de Gaza y caminan hacia el extremo sur del enclave a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom. Los trabajadores se encuentran entre lo que los grupos de derechos israelíes creen que son miles de trabajadores abandonados en Israel desde el estallido de la guerra. Los grupos de derechos humanos dicen que a los trabajadores se les ha revocado los permisos de trabajo y que se les ha borrado cualquier rastro de su estatus, de sus registros, dejándolos vulnerables y en un limbo legal, aunque de los que caminan hacia Gaza, estos retenidos dicen que han estado en Ofer, en un centro de detención administrado por Israel en Cisjordania. Seguimos con más noticias, seguimos hablando de tensiones, en este caso entre Rusia e Israel, y es que desde que estalló la guerra contra Hamas y otros grupos terroristas proxy iraníes el mes pasado, Israel ha dejado de avisar a Rusia antes de cada ataque aéreo que ha llevado a cabo en Siria, empeorando de esta forma las relaciones bilaterales con Moscú, según informaba en el día de hoy la agencia Bloomberg. De hecho, Israel ha atacado múltiples sitios relacionados con el terrorismo en Siria después del lanzamiento de cohetes hacia Israel. Además, ha bombardeado pistas de aeropuertos para impedir que el grupo terrorista libanés Hezbollah se arme. El informe dice que Jerusalén no advirtió a Rusia antes de un ataque a principios de esta semana contra una base militar siria en Daraa, o de un ataque la semana pasada contra un depósito de armas y radares de vigilancia aérea en una base siria que alberga agentes de Hezbollah. Seguimos con más noticias, volvemos a poner el foco en Estados Unidos, en Joe Biden, y es que CNN, citando algunas fuentes, dicen que el presidente Biden y sus principales asesores advirtieron a Israel sobre la dificultad de lograr sus objetivos militares a medida que se intensifica la ira global por lo que está sucediendo en Gaza. Estas fuentes dicen que las incursiones israelíes en el campo de Jabalia han disgustado a Biden y al equipo de seguridad nacional. Además, añaden que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, han confirmado en algunas conversaciones privadas con los israelíes la erosión del apoyo a Israel, precisamente lo que negaba el propio Blinken hace apenas unos minutos. La cadena también está citando a un funcionario de la administración estadounidense que dice que el problema de Israel es que las críticas se han vuelto más fuertes entre sus mejores amigos que entre sus críticos. Seguimos con más noticias, seguimos con el foco puesto en Estados Unidos. El Pentágono ha confirmado que Estados Unidos está realizando vuelos de drones desarmados sobre Gaza para ayudar en los esfuerzos por localizar a los cerca de 240 rehenes retenidos por terroristas en Gaza. De hecho, apunta que en apoyo de los esfuerzos de recuperación de rehenes, Estados Unidos está realizando vuelos de vehículos aéreos no tripulados desarmados sobre Gaza, además de brindar asesoramiento y asistencia para apoyar a su socio israelí mientras trabajan en esfuerzos de recuperación de rehenes. Esto es lo que ha dicho en un comunicado el portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder. Seguimos con más noticias sobre Estados Unidos. Las bases militares de Estados Unidos en Siria e Irak han sido objeto de nuevos ataques con aviones no tripulados, según han informado medios locales. En concreto, la cadena libanesa Al Mayadin cita algunas fuentes informando de que este viernes la resistencia islámica en Irak se ha atribuido la responsabilidad del ataque con drones contra las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al-Jarir, cerca del aeropuerto de la ciudad de Erbil, en la región del Kurdistán
iraquí. Además, el jueves por la noche, un grupo de la resistencia iraquí ha atacado con drones suicidas la base que Estados Unidos ocupa en la ciudad siria de Al-Sadad, al sur de Al-Hasaka, al noroeste de Siria. Seguimos con más noticias, pasamos de Estados Unidos a Irán. El ayatolá Ali Khamenei ha publicado en las primeras horas de este viernes en un mensaje en X, un mensaje en el que dice que Israel le miente a sus ciudadanos sobre el desarrollo del conflicto con la organización islamista de Hamas y asegura que será destruido en días sin la ayuda de Estados Unidos. El propio Khamenei ha dicho que la entidad sionista, refiriéndose a Israel, les está mintiendo y también miente cuando expresó ante los palestinos su preocupación por sus prisioneros, porque, dice el propio Khamenei, que también los destruye con los bombardeos que está realizando. De hecho, el propio Khamenei, en un mensaje que recoge el periódico Haaretz, apunta a que el régimen sionista va a quedar paralizado en cuestión de días sin la ayuda de Estados Unidos. Seguimos con más advertencias. En este caso le toca a las fuerzas de movilización popular de Irak, que han sido puestas en alerta máxima este jueves a medida que crece la preocupación de que la brutal guerra de Israel contra Gaza se expanda hasta convertirse en un conflicto regional. El subcomandante y jefe del Estado Mayor de las PMF, también conocido como Abu Fadak, ha celebrado una reunión urgente de seguridad con los principales comandantes de las PMF, en las que destacó que las condiciones actuales en la región son alarmantes para una guerra como consecuencia de la intervención de Israel. Dice que hay una guerra implacable contra Palestina y la Franja de Gaza. Además, también ha dicho que deberían apoyar a los palestinos y proteger la soberanía de Irak. También ha dicho que las fuerzas de las PMF estaban en alerta máxima desde las primeras horas del jueves. Y de Irak pasamos de nuevo a Estados Unidos, pero a la resistencia islámica en Irak, una de las coaliciones de milicias iraquíes respaldadas por Irán, que anuncia que va a lanzar una fase más intensa y expansiva de operaciones contra bases estadounidenses en la región a partir de la próxima semana. Dice que la escalada es en apoyo a su pueblo en Palestina y para vengar a los mártires en la actual guerra entre Israel y Hamas. El grupo ha lanzado una serie de ataques contra bases estadounidenses en Irak y en Siria en las últimas semanas, algunos de los cuales han herido incluso a personal estadounidense. Hasta el martes, el Pentágono ha dicho que se habían producido 27 ataques con cohetes y drones contra bases estadounidenses en Irak y en Siria, y que Estados Unidos estaba desplegando 300 tropas adicionales en Medio Oriente para reforzar las que ya estaban allí. Seguimos con más noticias, pasamos a Francia, que ha pedido este viernes explicaciones a Israel por el bombardeo del Instituto Francés de Gaza, en el que no había en ese momento ninguno de los empleados de esta institución de promoción cultural. La portavoz del Ministerio francés de Exteriores ha indicado que han pedido a las autoridades israelíes que les comuniquen sin dilación los elementos tangibles que les llevaron a bombardear ese centro, del que se desconoce la cuantía de los daños materiales por culpa de este bombardeo. La portavoz ha precisado que en el momento en que fue atacado no había allí ningún francés ni tampoco ningún empleado. Pasamos a hablar de Ucrania. Los preparativos para la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Israel la próxima semana se encuentran en una fase avanzada. Esto es lo que informa el canal 12 de Israel. Zelensky, como ya les contamos, había ofrecido a ir a Israel hace más de 2 semanas, pero Israel consideró que era prematuro, dado que la guerra aún se encontraba en una fase relativamente temprana, a pesar de que dio la bienvenida a otros líderes de todo el mundo. Durante el año pasado Israel se ha resistido a acercarse demasiado a Ucrania para evitar enfadar a Rusia, que controla los cielos sobre Siria desde donde operan las FDI, para evitar que Irán se atrinchere debajo. La postura en Jerusalén ha irritado a Washington y en ocasiones enfurecido a Kiev, cuyas solicitudes de armamento ofensivo han sido negadas repetidamente. Zelensky podría llegar el lunes o el martes de la semana que viene, por fin, ahora sí, a Israel. Pasamos a hablar de Cisjordania. La situación en Cisjordania es alarmante y urgente. Esto es lo que dice la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con especial énfasis en la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina. Dice, en este caso, que la situación en Cisjordania es alarmante y urgente dado al aumento de las violaciones de los derechos humanos, según dice la nota del editor, de diferentes tipos que continúan. Esto es lo que dijo Elisabeth Trossel, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, en la sesión informativa periódica de la ONU en Ginebra. Nueva advertencia por parte de la ONU. Pasamos a hablar de Rusia, que ha desestimado las nuevas sanciones estadounidenses por la guerra en Ucrania, diciendo que Estados Unidos nunca derrotaría a Moscú, mientras que el jefe de la compañía de gas natural de más rápido crecimiento de Rusia ha bromeado diciendo que las sanciones eran una insignia de éxito. María Zakharova ha dicho que esta es una continuación de la política de infligirles, como lo llaman, una derrota estrategia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también, cuando le han preguntado por las nuevas sanciones, han dicho que van a tener que esperar en vano eternamente antes de que esto suceda, antes de que puedan derrotar a Rusia.
Volvemos a hablar de Ucrania, en este caso Valery Zaluzhny, que goza de tanto respeto en Ucrania que puede incluso hablar con franqueza. Hablamos del comandante en jefe de las tropas ucranianas. Para que se hagan una idea, ni siquiera el presidente Volodymyr Zelensky puede ser tan sincero como Zaluzhny, como el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En una entrevista con The Economist ha admitido que había cometido errores, que el frente se había estancado y que había pocas perspectivas de que la situación cambiara. El propio comandante ha dicho que, al igual que en la Primera Guerra Mundial, han alcanzado el nivel de tecnología que les pone en un punto muerto. Ucrania reconoce que la guerra con Rusia se está estancando. Seguimos con más noticias, hablamos de los BRICS, hablamos de Argentina, que fue una de las múltiples naciones que recibieron invitaciones para unirse al bloque de los BRICS en la cumbre de agosto del mes pasado. Sin embargo, el país ha estado bastante indeciso sobre unirse oficialmente después de su interés inicial. Según un alto asesor político de un político en las próximas elecciones, Argentina no rompería sus lazos con China si el candidato presidencial Javier Milei fuera elegido. Sin embargo, eso sí, debería revisar los acuerdos secretos que el gobierno actual firmó con Beijing en un evento virtual organizado por el Wilson Center con sede en Washington. Diana Mondino, ampliamente vista como una potencial ministra de Asuntos Exteriores en el caso de que gane Milei, ha enfatizado que su gobierno va a mantener relaciones abiertas y transparentes con todos los países. Esto incluiría desde luego a China, pero hay que recordar que Mondino anteriormente tenía un punto de vista bastante opuesto sobre los asuntos en cuanto a los BRICS y a China. De hecho, una vez abogó porque Argentina no haga negocios con países comunistas. En cambio, dio el consejo de romper las relaciones con China en favor de vínculos con otras naciones. Eso sí, la decisión de aceptar esta invitación recae actualmente en el presidente de la nación, recae en Alberto Fernández. Sin embargo, esta decisión se va a transferir a una nueva responsabilidad de cara a las próximas elecciones. Milei da la sorpresa, Diana Mondino, la que puede ser su ministra de Asuntos Exteriores, recula y deja la puerta abierta a China y por tanto a los BRICS. Pasamos a hablar de Estados Unidos de nuevo, pero en este caso de economía. La economía estadounidense, que ha experimentado una desaceleración en la creación de empleo en octubre, confirmando las persistentes expectativas de una desaceleración y posiblemente reste presión a la Reserva Federal en su lucha contra la inflación. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 150.000 durante este mes, según ha informado el Departamento de Trabajo, frente al pronóstico del consenso del Dow Jones de un aumento de 170.000. Nos va a contar este dato, ya saben, estamos muy pendientes de los datos de empleo en Estados Unidos y nos lo va a explicar, nos lo va a contar nuestra compañera Marta Velar. Es uno de los datos de la semana, el dato de empleo de Estados Unidos, dato de nóminas no agrícolas y por otro lado el dato de paro, y en ambos casos han quedado o han sugerido que se encaminan precisamente a una debilidad del mercado laboral. ¿Por qué lo decimos? Pues porque por un lado el dato de nóminas no agrícolas ha bajado, es un dato que es positivo, se sigue creando empleo, pero menos de lo que se esperaba y menos que el dato del mes anterior. En septiembre se crearon más de 300.000 nóminas no agrícolas, en octubre, bueno, pues simplemente 150.000. Se esperaba un crecimiento de esas nóminas no agrícolas de 180.000, así que no se ha conseguido llegar a esa estimación. En la parte del paro, del dato de desempleo, bueno, pues aquí se esperaba que se mantuviera en el 3,8%, finalmente no ha sido así y ha subido una décima, un 3,9%. La gran clave que nos decían muchos expertos antes de conocer el dato era: este dato de octubre va a salir un dato débil simplemente porque hemos tenido también esa huelga en el sector automovilístico, la huelga del sindicato UAW. Bueno, pues efectivamente eso ha afectado, el sector del transporte ha destruido 33.000 empleos, que se dice pronto, pero aún así nos decían los expertos, si miramos por ejemplo a las nóminas privadas, a las nóminas no agrícolas privadas, solo ha habido un crecimiento del empleo en estas nóminas privadas de 99.000, y que esto es preocupante porque es muy bajo. De hecho, si miramos en un gráfico esas nóminas privadas de Estados Unidos, vemos como desde principios de 2022, cuando se empiezan a subir los tipos de interés, bajan de manera muy significativa y con una tendencia muy clara esas nóminas privadas. Por lo tanto, nos dicen los expertos, sí, hay impacto de la huelga en el sector automovilístico, pero también hay impacto de las condiciones financieras y crediticias más duras que dice la Reserva Federal. Seguimos pendientes de todos los datos macroeconómicos, de toda la actualidad que sigue pasando por este conflicto en Oriente Medio, con el foco puesto en Israel, en la alerta que les contábamos, la alerta, la advertencia de viaje a nivel global. Quédense porque enseguida volvemos con más noticias, con más últimas horas, con más análisis. Enseguida estamos de vuelta con más información aquí en su casa, Negocios Televisión.